y tu bestia que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el 7.º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Bien, hermanos, y en la palabra de Dios encontramos una serie de comparaciones o una serie de paralelismos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre hay una serie de comparaciones o paralelismos que nos indican, entre otras cosas, que en la Biblia no hay contradicción, ¿verdad? Y en este preciso momento vamos a estudiar un paralelismo muy importante que nos hace distintos de las demás iglesias o demás congregaciones. Este es un punto fundamental que debemos de tener en claro para el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo. Y esto nos va a ayudar a entender más todavía el papel que juega el sello de Dios en el gran conflicto para el tiempo del fin. Vamos a orar entonces para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque estamos aquí reunidos para estudiar de tu palabra y para escuchar tu voz. Pedimos humildemente que tu Santo Espíritu nos ilumine y que tú coloques en nuestras mentes, en nuestros corazones, las semillas de la verdad. Padre amado, te damos las gracias por escuchar y responder esta oración, porque te pedimos como siempre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero que vayan por favor conmigo al libro de Génesis, al relato de la creación. Y vamos a estudiar, como dijimos, un paralelismo importantísimo con respecto al sello de Dios, o al sábado, en este caso, para el tiempo del fin. Vamos por favor para el libro de Génesis, capítulo 2, y los versículos del 15 al 17. Génesis 2 y los versículos del 15 al 17. Vamos a estudiar el primer paralelismo. ¿Ah? Bien, en este relato de la creación hay un hecho, hermanos, que salta de las páginas, salta a la vista, es un hecho demasiado evidente. ¿Y cuál es ese hecho? De que Adán y Eva no vieron a Dios crear absolutamente nada. Es decir, cuando Dios crea todo este mundo y todo lo que en él hay, Adán y Eva no estaban, ¿verdad? Es decir, o mejor dicho, más todavía, cuando Dios crea a Eva, ¿qué fue lo que hizo con Adán? ¿Lo qué? Lo durmió. Entonces quiere decir que Adán tampoco vio la creación de Eva. Es decir, que tanto Adán como Eva debían de creer en Dios como su creador y obedecer. ¿Por qué? Por fe. Nada más que por eso, porque ellos no vieron a Dios crear absolutamente nada. No tenían pruebas científicas y no tenían pruebas empíricas de que Dios era el creador, sino que lisa y llanamente tenían que creer y obedecer. ¿Por qué? Por fe. Perfecto. Sigamos adelante. Ahora, hermanos, para probar la fe de Adán y Eva en Él como creador, Dios pone en el huerto una prueba. ¿Y cuál es esa prueba? ¿Un qué? Un árbol. Ahora sí, este árbol debía de probar la fe de Adán y Eva en Dios como su creador. Es decir, que si Adán y Eva comían de ese fruto, que Dios les había dicho que no comieran, iban a estar desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Iban a estar negando a Dios como su creador. Ahora bien, si ellos se abstenían de comer de ese fruto, iban a estar reconociendo que Dios ¿qué? Que Dios era así, efectivamente, ¿qué cosa? Su creador. Bien, ahora sí vamos por favor para Génesis 2 y los versículos del 15 al 17. A ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este árbol. Dice, versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Presten atención al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, ¿qué? ¿Podrás qué? Comerán. Es decir, que en este versículo 16 Dios da un mandato positivo.
Les dijo así: muchachos, vengan para acá. De todos estos árboles que ustedes están viendo, pueden comer, porque esos árboles son para su uso personal, son para su propio consumo, para su manutención. ¿Se van dando cuenta cómo es esto? Es un mandato, como dijimos, positivo. De todo lo que hay en el huerto, pueden comer. Ahora vamos al versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En este versículo 17, si en el versículo 16 Dios dio un mandato positivo, en este versículo 17, ¿cómo tiene que ser el mandato entonces? Negativo. Es decir, pueden comer todo lo que quieran de todos los árboles, pero hay un árbol, dice Dios, que yo lo reservé para mí, lo aparté para mí. Ese árbol no es para el uso de ustedes, ese árbol está apartado para mí, dice Dios. ¿Va quedando claro el concepto, hermano? Es decir, que todos los árboles del huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos a estudiar otro detalle importante, muy importante. Vamos a ver en qué parte del huerto se encontraba este árbol. Vamos para Génesis, capítulo 3 y los versículos 2 y 3. Génesis 3 y los versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Miren lo que dice ahora: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿En qué parte del huerto se encontraba el árbol? En medio del huerto. Bien. Es decir, que el árbol que probaba la fe de Adán y Eva en Dios como su creador estaba, ¿en qué parte del huerto dijimos? En medio del huerto. Ahora pregunto, ¿quién escogió el árbol que estaba en medio del huerto? ¿Será que Dios les dijo a Adán y Eva, muchachos, vengan para acá? ¿Ven todos estos árboles que hay acá? Bueno, yo les voy a pedir que ustedes elijan uno y que me lo dediquen a mí. ¿Habrá sido así? Claro que no. Dios les dijo, de todos los árboles del huerto, ¿qué? Pueden comer menos de ese árbol que está ahí porque me lo reservé para mí. ¿Se van dando cuenta cómo es esto? Bien. O sea que quiere decir que Dios mismo escogió ese árbol. Dios lo escogió, lo especificó y lo apartó para él. Bien. Otro dato importante, hermanos, es que no se nota ninguna diferencia entre todos los árboles y el árbol que Dios apartó para sí. O sea, la Biblia nos da explicaciones de que el árbol que Dios escogió era más grande o que tenía un fruto más grande, más rico, tenía una luz especial. La Biblia no habla de eso. ¿Sí o no? La Biblia no habla de eso. O sea, que quiere decir que externamente todos los árboles del huerto eran similares. Eran parecidos, no hay ninguna diferencia. La única diferencia que existía era que Dios había apartado ese árbol para él. Recordemos, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Vamos entendiendo cómo se va desarrollando este estudio, ¿verdad? Ahora bien, pregunto, ¿cuántos árboles le pertenecían a Dios? ¿Todos? Vamos, por favor, a Salmo 24:1. Eso es importante tenerlo claro también. Salmo 24:1. A ver qué es lo que lo dice la palabra de Dios con respecto a la creación. Cuando lo tengan me dicen. Amén. Salmo 24:1. ¿Lo tienen? ¿Sí? Salmo 24:1. Miren lo que dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiere decir que todos los árboles del huerto le pertenecían a Dios, pero había un árbol en especial que también le pertenecía a Dios, pero que tenía una característica, era especial. ¿Amén? Bien, pregunto ahora de nuevo,
¿Había algún árbol que perteneciera a Dios en forma especial en el Edén? Sí, era el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Bien. Otro punto importante es que si el hombre comía de ese árbol iba a estar negando a Dios como ¿qué? Como creador. Lo iban a estar negando. Vamos para Génesis de nuevo. Génesis capítulo 3 y los versículos 4 y 5. Génesis 3 y los versículos 4 y 5. Vamos a ir desglosando cómo se van desarrollando los acontecimientos desde que Dios crea a Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando pone el árbol, cuando les dice que de todos pueden comer menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal, para que lo obedecieran por fe, y vamos a ir a la conclusión de cómo termina esta historia, cómo desobedecen a Dios. Génesis y los versículos 4 y 5 del capítulo 3, está escrito: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Quiere decir que cuando Satanás lleva adelante este engaño, él lo que pretendía en realidad no era que comieran, ¿cómo les puedo decir? En forma literal de que comieran de esa fruta para desobedecer a Dios. Era mucho más profundo, o sea, el tema era más profundo. Lo que en realidad el diablo quería era que Adán y Eva negaran a Dios como ¿qué? Como creador. O sea, si Adán y Eva comían de ese fruto y desobedecían a Dios, iban a estar quedando al mismo nivel que Dios. Entonces ya Dios no era divino, sino que también ellos pasarían a ser ¿qué? Seres divinos. Y Dios es el creador y ellos eran ¿qué cosa? Criaturas. Eso es lo que vamos a ver ahora más adelante, lo que quería hacer Satanás también. ¿Quedó claro esto, verdad? En cuanto al árbol, bien. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo se lleva adelante un engaño, una mentira. Para que algo engañe a la persona, tiene que parecerse mucho ¿a qué? A la verdad, ¿correcto? O sea que las mentiras que más engañan son las que más se parecen a la verdad. En segundo término, el engaño viene después de lo verdadero. Es decir, que primero está la verdad y después viene la mentira. ¿Se van dando cuenta? Primero yo, si lo quiero engañar a ustedes, les tengo que plantear la verdad, pero después tengo que plantearles lo que es una mentira, mezclar verdades con mentiras. ¿Cuál era la pena por comer de ese árbol? ¿Cómo? La muerte. Bien, entonces vamos a repasar, hermanos, lo que hemos estudiado con respecto a este árbol. Primero, Adán y Eva no tenían ninguna prueba de que Dios era el creador. O sea que debían obedecerlo, ¿por qué? Por fe, correcto. Número 2, primero Dios da un mandato positivo. De todos los árboles que hay pueden comer porque son para el uso de ustedes, para su uso común, para mantenerse todos los días. Punto número 3, Dios da un mandato negativo. Menos de ese árbol que está ahí porque yo lo reservé para mí. Número 4, vimos que el árbol estaba ¿en dónde? En medio del huerto. Número 5, el árbol, ¿quién lo escogió? Dios. Número 6, vimos que Dios era el dueño de todos los árboles, pero del árbol del bien y del mal en forma especial, porque Él lo había apartado para Él. ¿Se van dando cuenta, hermanos? ¿Les va quedando claro esto? Bien. Número 7, vimos que el hombre al comer del árbol negó a Dios como ¿qué? Como su creador. Número 8, vimos que para que algo engañe tiene que parecerse demasiado a la verdad, y que lo falso siempre viene después de ¿qué? De la verdad, o de lo verdadero o lo genuino. Y número 9, la pena por desobedecer iba a ser ¿qué cosa? La muerte. Ahora sí que ya estudiamos este primer paralelismo con respecto al árbol. Vamos a estudiar el paralelismo que sigue, que es el paralelismo que el árbol tiene con un día. Vamos a ver. Porque este día se parece al árbol en muchos aspectos, en muchos sentidos. Ahora pregunta, ¿tenemos nosotros hoy
alguna prueba de que Dios es el creador? ¿Tenemos alguna? ¿Alguien, por ejemplo, necesita, vos lo viste a Dios crear algo? ¿Vos? ¿Vos? ¿Lo viste a Dios crear algo? ¿Y ustedes? Yo tampoco. Pero para este tiempo Dios también dejó una prueba de fe. Vamos a estudiar esa prueba de fe. Vamos para Hebreos, por favor, 11.3. Hebreos 11.3. Es decir, que nosotros no tenemos más pruebas de las que tenían Adán y Eva en el Edén. Lisa y sencillamente debemos obedecer. ¿Por qué? Por fe. Nada más que por eso. Hebreos 11.3. Amén. Está escrito: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Tenemos hoy que obedecer por fe a Dios? ¿Sí o no? Amén. Por supuesto que sí. El versículo que acabamos de leer de Hebreos así lo confirma, así lo dice. Ahora pregunto, ¿Dios habrá colocado alguna prueba de fe para este tiempo? ¿Habrá colocado alguna prueba de fe Dios para este tiempo? Claro que sí. ¿Será que Dios nos está probando para ver si nosotros lo aceptamos en realidad a Él como su creador? Vamos por favor ahora sí para Éxodo 20. Éxodo 20 y los versículos del 8 al 11. Al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Cuando lo tengan me dicen. Amén. Está medio caliente acá, pero bueno. Está tibio, como dice. Éxodo 20 y los versículos del 8 al 11. Salud. Dice: acuérdate del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, vemos que al principio hay un mandato positivo. Los 6 primeros días son para tu uso personal, para que vos trabajes. Ese es un mandato positivo. Quiere decir que los primeros 6 días de la semana usarlos para tu propio beneficio, para hacer tu trabajo, para hacer tu negocio. ¿Se van dando cuenta? Es un mandato positivo. Esos 6 días son para tu uso propio, tu uso personal. Pero vamos a seguir leyendo. Luego vemos que hay un mandato negativo, versículo 9. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hermanos, o sea que Dios nos dice, 6 días son para el uso común de ustedes, pero el séptimo día yo lo aparté ¿para quién? Lo aparté para mí. ¿Hay algún paralelismo con el árbol del jardín del Edén? De todos los árboles del huerto pueden comer porque son para el uso de ustedes, para que se mantengan ustedes. Pero de este árbol no, porque yo lo aparté ¿para qué? Lo aparté para mí. Eso es lo que dice Dios. Y en el cuarto mandamiento dice, los 6 días de la semana son para trabajar, para tu propio uso. Pero el séptimo día es reposo, porque yo lo aparté para mí. ¿Se van dando cuenta del paralelismo? En el Edén y en los 10 mandamientos. Vamos a seguir. Pregunta ahora. ¿A dónde se encuentra el cuarto mandamiento en la santa ley de Dios? Hermanos, el cuarto mandamiento en la santa ley de Dios se encuentra en el puro centro de los 10 mandamientos. En el centro. Si ustedes cuentan el número de palabras antes del cuarto mandamiento en hebreo y el número de palabras después del cuarto mandamiento, también en hebreo obviamente, son la misma cantidad de palabras.
Quiere decir que el cuarto mandamiento se encuentra en el puro centro de la santa ley de Dios, se encuentra en el centro de los 10 mandamientos. Pero no solo de esta forma, contando las palabras, sabemos que el cuarto mandamiento se halla en el medio. ¿A dónde se encontraba el árbol? En el medio del huerto. ¿Hay otro paralelismo, sí o no? Amén. Hay otro paralelismo. El árbol estaba en el medio. El cuarto mandamiento se encuentra en el centro de la santa ley de Dios. Hermanos, y así como el árbol estaba en el centro, así el santo sábado también se encuentra en el centro de la ley de Dios. Pero no solo de este modo, contando la cantidad de letras, sabemos que el cuarto mandamiento se encuentra en el centro. Hay otras maneras también de saberlo, de estudiarlo. Por ejemplo, se han hecho excavaciones en la región de Canaán, donde el pueblo judío finalmente se estableció, ¿verdad? Y en esas excavaciones que hicieron los arqueólogos, se encontraron tabletas de arcilla o tablas de arcilla que estaban escritas y que en su centro tenían un sello. O sea, estaba la escritura, hacían la tablilla de arcilla, ¿verdad? Escribían ahí. Antes de que esa arcilla o ese barro se secara, ellos lo sellaban en el medio. Entonces, y un detalle importante, estaban escritas en un idioma que se llama idioma cuneiforme, que es un idioma muerto, que ya nadie lo habla. Antiguamente sí lo hacían. Y estas tablas o tabletas eran en realidad pactos entre un rey mayor y un rey menor. Estas tablas estaban escritas por los dos lados, tanto en el frente como atrás. Ahora, ¿por qué hacían esto? Ellos tenían la tableta de arcilla ya pronta, escribían, ponían el sello. Ahora, cuando ponían el sello, la parte donde ese sello iba, la escritura, ¿qué pasaba? ¿Se borraba o se deformaba? Es decir, que por ese motivo tenían que volver a escribir lo mismo en la parte de atrás. ¿Para qué? Para que cuando uno agarrara la tableta y viera, sí, mirá, tiene el sello oficial, a ver qué es lo que dice, lo daban vuelta y leían exactamente el mismo texto que habían escrito adelante. ¿Se van dando cuenta cómo es esto? Bien, ahora pregunto yo, ¿los 10 mandamientos son un pacto de Dios con su pueblo? Bien, vamos para Deuteronomio, por favor. Deuteronomio y los versículos del 4 al 13. Deuteronomio y los versículos del 4 al 13. Cuando lo tenga. ¿Cuál capítulo es? Deuteronomio 4, 13. ¿Amén? Bien, está escrito: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió ¿en qué? En 2 tablas de piedra. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora pregunto, ¿los 10 mandamientos son el pacto de Dios? Claro que sí. Y los 10 mandamientos también fueron escritos por ambos lados. Hay gente que no lo sabe a esto. Vamos para Éxodo. Éxodo capítulo 32 y los versículos 15 y 16. Éxodo 32 y los versículos 15 al 16. Amén. Éxodo 32, los versículos 15 y 16. Está escrito: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Se van dando cuenta cómo es el tema de esto de los paralelismos y todo eso? ¿Vamos bien así? ¿Sí? Bien. Ahora yo pregunto, ¿a dónde esperarían ustedes encontrar el sello de Dios? ¿En el centro de qué? En el centro de los mandamientos. Vamos por favor para Isaías. El libro de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 16.
Isaías capítulo 8 y el versículo 16. Amén. Isaías 8, 16. Está escrito: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. De nuevo, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Hermanos, evidentemente el sello de Dios se encuentra en su ley, es decir, que se encuentra ¿dónde? En los 10 mandamientos. Ahora bien, ¿cuál es la definición y la descripción que la Biblia da de un sello? Porque no vamos a salir a decir porque se nos antoja que el sello de Dios es el sábado. ¿Y cómo demostramos que el sello de Dios es el sábado? Tenemos que probarlo ¿con qué? Tenemos que probarlo con la Biblia. ¿Amén? Bien. Presten atención. Debemos de saber que toda ley es estampada con el sello del gobierno de turno o el gobierno correspondiente. Chinchilla habrá estampado sus leyes con su sello. Este hombre de Solís estampará con el suyo, ¿verdad? Bien. Y de acuerdo con la Biblia, un sello consta de 3 partes o 3 características que son las siguientes: el nombre del gobernante, el título del gobernante y el cargo que ese gobernante ocupa o que ese gobernante domina o gobierna. ¿Se van dando cuenta? El nombre, el cargo y el territorio. Esas son las 3 partes de las que un sello consta. Para hacerlo más claro todavía, cuando el sello gubernamental está en una ley, o en una moneda, o en un billete, este pasa a ser de carácter oficial. Y como muestra de lealtad, toda la nación lo respalda. Con el sello de Dios pasa lo mismo. Cuando el sello de Dios es oficial, todo el universo lo respalda, todo el universo lo apoya, lo afirma. ¿Se van dando cuenta? Bien. Pero veamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a un sello. Vamos para el libro de Esther. El libro de Esther está entre el libro de Nehemías y el libro de Job. Ahí encontramos el libro de Esther. Para ver qué es lo que nos dice este libro con respecto a un sello. Para tener más claro el asunto. ¿Se acuerdan lo que yo dije el sábado pasado? Hermanos, que va a llegar un momento que esta linda iglesia acá de San Pedro de Poal la van a cerrar, la van a clausurar. Va a llegar un momento que ya no vamos a tener las Biblias para mostrar a la gente, que vamos a tener que responder con un escrito acá. Por eso siempre digo que hay que estudiar la Biblia, ¿sí o no? Hay que escudriñar la palabra de Dios, porque nos van a demandar probar nuestra fe, y no vamos a tener la palabra de Dios para hacerlo, vamos a tener que tener todo acá. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que estudiar la Biblia. Esther capítulo 3 y el versículo 12. Esther capítulo 3 y el versículo 12. Miren lo que dice. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y miren lo que dice ahora, y sellado con el anillo del rey. Es decir, antiguamente un rey, ¿qué es lo que hacía? Hacía redactar sus documentos con los escribas, ¿tá? Sus documentos, cartas, leyes, decretos. Después que los escribas lo terminaban o lo finalizaban, se lo presentaban al rey, el rey lo leía, y si estaba bien redactado, él timbraba ese documento ¿con qué? Con su anillo. Y ese anillo tenía el nombre, el cargo y el territorio. ¿Se dan cuenta? ¿Se van dando cuenta cómo es esto? Las características de un sello, ¿verdad? Bien. Entonces, hermanos, quedando claro esto, vamos a estudiar mandamiento por mandamiento a ver cuál es el sello de Dios. Vamos para Éxodo 20 de nuevo. Vamos a estudiar mandamiento por mandamiento a ver cuál es el sello de Dios. Éxodo 20, del versículo 3 al versículo 17. Amén. Éxodo 20, los 10 mandamientos.
¿Amén? Amén. Bueno, versículo 3, primer mandamiento, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien que me lo lea? No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué es eso lo que dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Ahora yo pregunto, ¿ese primer mandamiento será el sello de Dios? ¿Tiene alguna característica? Recordemos las características: nombre, cargo y territorio. ¿Y qué es lo que dice el primer mandamiento, Michael? No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tiene ni el nombre, ni el cargo, ni el territorio. Ese mandamiento hay que respetarlo como cualquiera de los 10, ¿sí o no? Pero no es el sello de Dios. Vamos al segundo mandamiento, versículos del 4 al 6. A ver quién lo quiere leer. Segundo mandamiento, versículos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Este mandamiento también hay que respetarlo como todos los demás. Pregunta, ¿este mandamiento es el sello de Dios, sí o no? ¿Por qué? Solamente tiene, de las tres tiene una característica, es el nombre, Jehová. Pero después no tiene ni el cargo ni el territorio. Quiere decir que este segundo mandamiento tampoco es el sello de Dios. Vamos al tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no darás por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Y este tercer mandamiento será el sello de Dios? Tampoco, porque no tiene una sola de las características, el nombre. Pero tampoco tiene ni el cargo ni el territorio, ¿verdad? Entonces, este mandamiento tampoco es el sello de Dios. Hay que respetarlo, pero no es el sello de Dios. Cuarto mandamiento, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Para un poquito, para. Vamos a hacer lo siguiente. Como este cuarto mandamiento, la mayoría del mundo que se dice cristiano se lo saltea, ¿o no? La mayoría del mundo cristiano se lo saltea. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo mismo nosotros. O sea que ese cuarto mandamiento lo vamos a dejar de lado, no lo vamos a leer. Vamos a leer, ahora sí, léeme, por favor, el quinto mandamiento, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahí está. ¿Será este quinto mandamiento el sello de Dios? No, solamente tiene una característica, que es el nombre. Pero falta el cargo y falta el territorio. Vamos al sexto mandamiento, versículo 13. No matarás. ¿Será el sello de Dios este mandamiento? No tiene ninguna de las tres características. Hay que respetarlo, pero no es el sello de Dios. Séptimo mandamiento, versículo 14. No cometerás adulterio. Tampoco es el sello de Dios. Octavo mandamiento, versículo 15. No hurtarás. Tampoco es el sello de Dios. Noveno mandamiento, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Será el sello de Dios ese mandamiento? Tampoco, ¿verdad? Versículo 17, décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Será ese décimo mandamiento el sello de Dios? Tampoco, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿será que ese cuarto mandamiento que te dije que vamos a dejarlo de lado, ¿será que ese cuarto mandamiento es el sello de Dios? ¿Será así o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será el cuarto mandamiento el sello de Dios? ¿Saben qué? Vamos a estudiar este mandamiento, lo vamos a desmenuzar, a desglosarlo, a ver si es el sello de Dios o no. Vamos a estudiarlo en profundidad. Vamos, por favor, a los versículos del 8 al 11. Versículos del 8 al 11, el cuarto mandamiento. Empieza diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Aparece, hermanos, acá la primer característica del sello de Dios, que es ¿qué? Que es el nombre, Jehová. Ese es el nombre, Jehová.
Ahí está la primera característica del sello de Dios. Sigamos leyendo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, presten atención. Porque en 6 días hizo Jehová. Lo leo de vuelta. Porque en 6 días hizo Jehová. Hermanos, presten atención. Hizo Jehová. Hacer es lo mismo que crear. Son sinónimos, son palabras sinónimas. Jehová hizo, Jehová creó. Quiere decir que acá aparece la segunda característica del sello, que es el cargo que Dios ocupa, que es el de ¿qué? De creador. ¿Se van dando cuenta cómo es esto? Jehová hizo, Jehová creó. Es exactamente lo mismo. O sea que Dios es el creador. Sigamos leyendo. Acá, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Descubrimos acá la tercera característica del sello, que es el territorio que Dios domina, que es los cielos, la tierra, las aguas y todas las cosas que existen o que convergen en ellos. Ahí está la tercera característica, o sea que este cuarto mandamiento tiene las 3 características: el nombre, el cargo y ¿qué más? Nombre, cargo, el terreno, el territorio. ¿Se van dando cuenta de esto? O sea que este cuarto mandamiento, que la mayoría del mundo cristiano pisotea, que deja de lado, que no lo guardan, este cuarto mandamiento es el sello de Dios. Este cuarto mandamiento dice así, que Dios es el creador de todo. ¿Amén? ¿Se van dando cuenta cómo es esto, hermano? Ese es el argumento que tenemos que manejar cuando nos demanden defender nuestra fe, o cuando de repente estamos hablando con personas cuando estamos hablando con personas de otras denominaciones que dicen que el sábado quedó clavado. Bueno, pero eso es para estudiarlo en otra oportunidad, si Dios nos permite. ¿Quedó claro esto, hermanos? De los 10 mandamientos, el cuarto es el sello de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el nombre, tiene el cargo y tiene el territorio que Dios domina. ¿Amén? ¿Quedó claro esto? Sigamos. Ahora pregunto, ¿quién escogió el día de reposo? ¿Será que Dios nos dijo o nos dejó escrito en su palabra, bueno, yo creé los 7 días de la semana, ustedes elíjame el día que quieran? ¿Habrá sido así? Claro que no. ¿Acaso Dios le dijo eso al hombre? Por supuesto que no. Con el árbol en el Edén, Dios también le dijo al hombre, elijan ustedes el que quieran. ¿Habrá sido así? Claro que no. Ahí descubrimos otra característica. El día también lo escogió ¿quién? Lo escogió Dios. Vamos para Génesis, por favor. Génesis capítulo 2 y los versículos del 2 al 3. Génesis capítulo 2 y los versículos del 2 al 3. Amén. Génesis 2 y los versículos 2 y 3. Dice: y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Miren lo que dice ahora. Y reposó Dios el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. ¿Será que Dios quiere que sepamos que es el día 7º, sí o no? ¿Será así? Por supuesto que es así. Y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pregunta ahora, ya que tenemos en claro esto. ¿El sábado se parece externamente a los demás días? ¿Cuántas horas tiene el sábado? ¿Cuántas horas tiene un domingo? ¿Cuántas horas tiene un miércoles? ¿Y un jueves? ¿Y un viernes? Es lo mismo. Nos levantamos más o menos a la misma hora. Desayunamos más o menos a la misma hora. Nos acostamos más o menos a la misma hora, ¿sí o no? Es decir, que externamente se parece a todos los demás días. La misma cantidad de horas, el sol sale más o menos a la misma hora, se oculta más o menos a la misma hora. Entonces, ¿el sábado es igual a los demás días? Sí y no. ¿El árbol era igual a los demás árboles?
Sí y no. Pero ¿por qué era distinto el árbol y por qué es distinto el día? Porque Dios lo apartó para su uso. Porque ese árbol era para quién, para mí. Y ese día era para quién, o es para quién. Está apartado para mí. ¿Se van dando cuenta? O sea que el árbol y el día, ahí encontramos otro paralelismo también. Externamente son iguales. Ahora, hay gente, o mejor dicho, yo me he encontrado con mucha gente que me ha dicho así. Ah, pero yo creo que todos los días son de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Y saben qué les digo yo cada vez que me dicen eso? Amén, tiene razón. Claro que sí, gloria a Dios. Todos los días son de Dios. Es muy cierto. Pero hay una diferencia muy importante. Que no todos los días son santos. ¿Sí o no? No todos los días son santos. Hay un día que Dios declaró especialmente ¿qué? Especialmente como santo. Quiere decir que el viernes santo de Semana Santa, entonces no es santo. Es el sábado. ¿Sí o no? Bien, se van dando cuenta cómo es esto, ¿no? Hay un solo día que es santo. Por ejemplo, toda la plata, todo el oro, todo el dinero es de Dios, pero solo el diezmo es santo. Todos los edificios son de Dios, pero solamente el templo es santo. Todos los árboles eran de Dios, pero había un árbol que era santo. Todos los días son de Dios, pero hay un día solo que es ¿qué? Que es santo. ¿Se van dando cuenta cómo es esto? ¿Vamos bien así? Ahora, yo quiero preguntar, ¿cuál es el propósito del sábado? ¿Por qué nosotros guardamos el sábado? ¿Por qué será que guardamos el sábado? Porque es un mandamiento de Dios. Ajá, porque es un mandamiento de Dios. ¿Por qué no robo? Porque es un mandamiento de Dios. Pero hablando concretamente del sábado, ¿por qué guardamos el sábado? Recordemos que, ¿cómo? Dios lo santificó. Lo apartó. Vamos a recordar lo siguiente. ¿Cuál era el propósito del árbol en el Edén? ¿Probar qué? La fe. La fe. ¿Cuál es el significado del sábado entonces? Probar nuestra fe. Obediencia y fe. Es nada más que eso. Nada más que eso. El sábado me indica de que Dios es mi creador y que yo tengo que obedecerlo por fe, por amor y por convicción. Nada más que por eso. No hay otra cosa en guardar el sábado. No hay otro misterio. Es nada más, ¿se van dando cuenta? Es nada más que por eso. Vamos de vuelta por favor para Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. Vamos a la conclusión del cuarto mandamiento. Sábado 20:11, para que quede más claro el concepto, hermanos. Porque esto hay que manejarlo así. Así hay que manejarlo a esto. Éxodo 20:11. Amén. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y ¿qué? Y lo santificó. ¿Por qué Dios nos manda que guardemos el sábado? ¿Por qué? Para que reconozcamos que Él es ¿qué cosa? Él es el creador, nada más que por eso. Por fe, por amor, por convicción, yo reconozco que Él es ¿qué cosa? Que Él es mi creador. Nada más, no hay más misterio, no hay más historia, nada más que por eso. Nada más que por eso. Ahora pregunta, ¿era ese el mismo propósito del árbol en el huerto de Edén? Era lo mismo. Ahí descubrimos otro paralelismo, ¿sí o no? Era lo mismo. O sea, al comienzo Dios probó al hombre con un árbol. Para este tiempo del fin, Dios va a probar al hombre ¿con qué? Con un día, que es el sábado. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿ustedes creen que Dios habrá tomado en serio esa desobediencia? ¿O Dios habrá dicho, no muchachos, porque como yo los conozco, yo fui su creador, y yo sé que ustedes tienen un corazón sincero? ¿Habrá dicho eso Dios? ¿Cuál era la pena por desobedecer? La muerte. Acá ya nos vamos acercando a otro paralelismo. ¿Cuál es la pena por desobedecer los mandamientos de Dios? La muerte. ¿Se van dando cuenta? Ahí hay otro paralelismo. Cuando nosotros, hermanos,
Cuando nosotros desobedecemos a Dios tomando el sábado y usándolo para nosotros en vez de guardarlo para Dios, ¿ustedes creen que a Dios no le importa eso? ¿Le importará a Dios sí o no? Claro que le importa, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el sábado distingue al creador de sus ¿qué? De sus criaturas. Claro que le importa. Vamos por favor para Éxodo 20:20. Éxodo 20:20. Quiero que me digan cómo vamos con el estudio, porque se quedan callados la boca y yo me quedo de araca, como decimos en mi país. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Perfecto. Éxodo 20:20. Amén. Dice, y santificad mis días de reposo. Mirá lo que dice ahora. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el propósito del sábado entonces? Distinguir entre el Creador y sus criaturas. Y para que nosotros lo reconozcamos como el único Dios creador. Éxodo 20:20. Es que yo tengo, dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis, Dios mío, para probar. No, perdón, me equivoqué, Ezequiel 20:20. Ahora sí. Ahora sí, Ezequiel 20:20. Ahora sí, nada que ver. Y bueno, a veces uno le erra, ¿qué va a hacer? Ezequiel 20:20. 20:20, Ezequiel 20:20. Ezequiel 20:20, también me dice lo mismo, creo que es en Ezequiel 20:12 también dice lo mismo, o muy similar, muy parecido. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Lo encontraron ahora? Perfecto. Entonces yo preguntaba, ¿cuál es el propósito del sábado? Distinguir entre el creador y sus criaturas. Y para que nosotros lo reconozcamos como ¿qué? Como el Dios creador de todo y de todos, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan qué es lo que dice Isaías 14? Hace una descripción Isaías ahí, de lo que sintió Satanás y de lo que Satanás quiso hacer. Dice más o menos, habla de la rebelión de Lucifer. Subiré al santo monte de Dios y seré semejante al Altísimo. O sea, Satanás no quería ser ¿qué? No quería ser criatura. Él quería ser como ¿quién? Como Dios. Ahí vemos el origen del pecado. ¿Cuál fue el primer pecado? La codicia. ¿Por qué? Satanás, o mejor dicho, que no era Satanás, era Lucifer. Lucifer estaba en presencia de Dios y de Cristo, ¿verdad? O sea que Lucifer mismo estaba viendo el trono donde Cristo se sentaba al lado de su Padre. Cuando Cristo se levantaba, él miraba ese trono y decía, me encantaría poder sentarme ahí. ¿Se van dando cuenta? La codicia, porque todo entra por los ojos. La codicia. ¿Entienden esto? Bien. En Isaías 14 está esa historia, cuando Satanás dice, yo quiero ser como Dios y voy a subir a su monte. Ahora pregunta, ¿querrá entonces el diablo que nosotros guardemos el sábado? ¿Sí o no? Por supuesto que no, claro que no, el diablo odia el sábado, lo odia, porque cuando la gente guarda el sábado, le están rindiendo homenaje a ¿quién? A Dios, al Creador verdadero. Y si el diablo quiere que solo se le rinda homenaje a Él, Él tiene que odiar ¿qué cosa? Tiene que odiar ese día, tiene que odiar el sábado. Claro que lo odia con todo su ser. Por lo tanto, el diablo tiene que buscar la forma de que la gente lo adore a él y que no lo adoren a Dios. Eso fue lo que logró con Adán y Eva en el Edén. Él logró que lo desobedecieran, logró que no lo adoraran a Dios. Sigamos. Por lo tanto, el diablo debe buscar la forma de que la gente lo adore a él. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de la falsificación? Primero la verdad, después viene ¿qué? La mentira o el engaño. El sábado es el día de reposo, ¿sí o no? ¿Y por qué la mayoría del mundo cristiano no guarda el sábado y guardan el domingo? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuál es el verdadero día de reposo? Hermanos, es muy sencillo. Si nos vamos a Génesis, capítulo 2 y los versículos 2 y 3, vemos que el sábado fue creado primero, el domingo fue creado después.
¿Se entienden esto? ¿Se van dando cuenta? Primero el sábado, porque es el verdadero. Lo falso viene después, el domingo viene después. ¿Sí o no? Perfecto. La falsificación siempre viene después. Ahora pregunta, ¿cuál será entonces el falso día de reposo? Si viene después, tiene que ser ¿qué día? Tiene que ser el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo viene después, porque se parece mucho al sábado. ¿Y por qué el domingo se parece mucho al sábado? La gente va a la iglesia, profesa rendirle homenaje a Cristo, porque Cristo resucitó el domingo, es un día muy religioso, ¿sí o no? Parece que fuera un día especial, un día santo. Pero la Biblia nos dice que el día santo es el sábado. Nos dice que es el domingo. ¿Les va quedando claro esto? Bien, vamos a seguir. El día genuino, el día verdadero, lo hizo Dios primero. Desde el mismo momento de ¿qué? Del mismo momento de la creación. Como la mayoría sabe, la Iglesia romana fue la que cambió la santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué la Iglesia romana habrá pensado que era necesario cambiar el día de reposo? ¿Por qué? Tiene que haber alguna razón. Y miren, hermanos, hay varias citas de obispos y de papas a lo largo de los 1260 años que profetizó Daniel y que estaban también profetizados en Apocalipsis. Tiempo y lamentación. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bien. Hay varias citas en las cuales ellos profesan ser los representantes de Dios acá en la tierra. ¿Ah? Ahora, pregunto, ¿podrían ellos conservar el sábado y la gente creerles que lo que estaban diciendo era la verdad? Por supuesto que no. Claro que no. Porque el sábado dice que hay un solo Dios verdadero. Entonces, ¿cómo decís que vos también sos Dios y no guardás el sábado? ¿Entienden cómo es la cosa? Estás diciendo que vos sos el representante de Dios acá en la tierra y no guardás el sábado, guardás el domingo, y la Biblia dice que el santo día es el sábado y no es el domingo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Podremos creerle a esa persona? Por supuesto que no. Entonces tenían que cambiar la ley. Y la santa ley de Dios, como está profetizado en Daniel 7:25, cambió. Daniel 7:25 dice, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Hermanos, y nos vamos a ir pero un momentito del tema nada más. ¿Están aburridos? Perfecto. Un poquito nada más de tema. ¿Cuántos son los mandamientos en la santa ley de Dios? 10. Perfecto. ¿Cuántos son los mandamientos del catecismo católico? No, son 10. Ahí, vamos a eso. También son 10, ¿verdad? Ahora, el segundo mandamiento bíblico, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el segundo mandamiento? No te arrodillarás a ella ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Ahora, ese segundo mandamiento bíblico, la Iglesia romana lo eliminó directamente, lisa y llanamente, ¡pumba! Lo borraron, lo sacaron del mapa, lo borraron. ¿Eso quiere decir que quedaron 9 mandamientos entonces? No, siguieron habiendo 10. ¿Por qué? Porque el 10º mandamiento bíblico, como dijiste vos, ¿lo qué? Lo partieron en medio, lo dividieron en 2. Entonces, al dividir ese 10º mandamiento en 2, cubrieron esa brecha que habían dejado por haber eliminado el segundo mandamiento. ¿Se dan cuenta? El 4º mandamiento bíblico dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día, bueno, ya lo sabemos. El 4º mandamiento del catecismo católico también lo elimina. Ese 4º mandamiento bíblico, perdón, el catecismo o la Iglesia romana lo eliminó. Y en su lugar pusieron la santificación de las fiestas, incluido el domingo. ¿Se habrá cumplido la profecía de Daniel 7:25? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y pensaría en cambiar la ley. La ley de Dios cambió, el hombre la cambió. Pregunto, ¿Dios se agradará con eso? Claro que no. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? En el último capítulo, en sus versículos finales. Yo testifico, ¿qué cosa?
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le quita, su nombre será quitado del libro de la vida, y si alguno le añade, Dios traerá sobre él las plagas que están en... O sea que no se puede ni añadir y no se puede quitar. Y esta gente quitó y añadió. ¿Se va entendiendo? ¿Se van dando cuenta cómo es esto? Amén. Bien, vamos, menos mal que no están aburridos. Ahora me perdí, pero bueno, acá está. Es decir, que para hacerse pasar por Dios no podían quedarse con la señal del Dios verdadero. ¿Cuál es la señal de Dios para este tiempo del fin? Es el sábado. Ellos no podían quedarse con esa señal. Tenían que crear una señal falsa, una señal mentirosa. Entonces, eso es lo que profetizó Daniel 125. Hermanos, este no es un asunto de días. Este es un asunto de obediencia. Nada más que eso. Nada más que eso. Porque Dios apartó, bendijo y santificó el sábado. No apartó, no bendijo y no santificó el domingo. Cuando guardamos el domingo, estamos reconociendo la autoridad de... cuando guardamos el sábado, estamos reconociendo la autoridad de ¿quién? Del que creó el sábado, que es Dios. Ahora, cuando guardamos el domingo, estamos reconociendo la autoridad del que creó ese día. ¿Entienden cómo es la cosa? La bestia de Apocalipsis 13. Y hermanos, ¿saben una cosa? La observancia del domingo, y presten atención, la observancia del domingo es idolatría. La observancia del domingo es idolatría. Y muchos podrán decirme, pero che, ¿cómo vas a decir una cosa así? Hermanos, hay mucha gente que practica, gente sincera que practica idolatría, pero que no sabe que están practicando idolatría. Es por eso que Dios en Apocalipsis 18 los manda que salir de ¿dónde? Salir de Babilonia. Salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la invitación que Dios hace a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tiene pueblo en todas las iglesias. Dios no tiene pueblo solamente en la iglesia adventista. Dios tiene pueblo en la iglesia católica, en la iglesia pentecostal, en la iglesia mormona, testigos de Jehová. En todas las congregaciones Dios tiene un pueblo. Y cuando escuchen este último mensaje van a salir de Babilonia. ¿Entienden esto? Van a salir de ahí. Ahora bien, vamos a seguir con esto del tema de la idolatría. Yo les pregunto, ¿quién hizo el sol? ¿Quién lo creó el sol? Ahora, pregunto de nuevo, ¿Dios creó el sol para que nosotros lo adoremos? No. ¿Por qué? Porque el sol es un objeto secular. Es nada más que eso. El sol sirve para ¿qué? Para alumbrar y para dar ¿qué más? Para dar calor. Nada más que... Ahora, ¿qué pasa? Si vos, por ejemplo, el sol lo tomás como algo religioso y lo empezás a adorar, ¿cómo dice la Biblia que se llama eso? Idolatría. Eso se llama idolatría. Si yo tomo otro día que no es santo y lo convierto en religioso, porque oro, voy a la iglesia, canto, leo algunas cositas de la Biblia, me arrodillo a orar, ¿cómo me estoy comportando yo delante de Dios? ¿Qué es lo que estoy practicando a los ojos de Dios? Estoy practicando idolatría. ¿Entienden el concepto cómo es? La mayoría del mundo que se dice cristiano no guarda el sábado, honran y santifican el domingo. La mayoría del mundo cristiano practica idolatría. ¿Se entiende esto? Bien, sigamos. ¿Quién hizo el primer día de la semana? Es decir, el domingo. Lo creó también Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo el domingo, primer día de la semana, y lo convierto en algo para adorar? Es idolatría. O sea que no importa que sea un objeto o un día que yo tome para adorar. Si Dios no lo creó para un fin religioso, pero yo sí lo hago, automáticamente me estoy convirtiendo en un idólatra. ¿Entienden la diferencia? Bien. Quiero compartir, hermanos, con ustedes una cita de la Iglesia Católica, del que fuera presidente durante muchos años de la Universidad Redentorista de América. Miren lo que dice la cita. Fue la Santa Iglesia Católica la que cambió el día de reposo bíblico, es decir, el sábado, por el domingo, primer día de la semana. Y no solo ha mandado a todos que guarden el domingo,
sino que ha mandado a todos bajo pena de anatema para que trabajen el sábado. Miren lo que dice ahora la cita, presten atención. Los protestantes profesan reverenciar grandemente la Biblia, y no obstante, miren lo que dice ahora, escuchen, y no obstante, por el acto solemne de guardar el domingo, están reconociendo el poder de la Santa Iglesia Católica. ¿Se van dando cuenta de esto? La misma Iglesia Católica está diciendo que los protestantes que profesan estudiar tanto la Biblia, tanto la palabra de Dios, indirectamente están honrando a Roma. Eso es lo que ellos dicen. ¿O ustedes se piensan que el Papa no sabe que el sábado es el verdadero día de reposo? Claro que lo sabe, por supuesto que lo sabe, y el tipo es teólogo también. El tipo también es teólogo, claro que lo sabe. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo, pero la Iglesia Católica dice, hay que santificar el primer día de la semana, o sea, el domingo. Y miren lo que dice ahora, y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina en humilde obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Todo el mundo civilizado. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis? Que los reyes de la tierra se maravillarían en pos de ¿quién? En pos de la bestia. Hemos visto en noticias, en informativos, como todos los presidentes van, se arrodillan al Papa, le besan la mano, se están inclinando en humilde obediencia al mandato de la Iglesia Católica, ¿sí o no? Claro que sí. El presidente anterior que hubo, en el periodo anterior en mi país, en Uruguay, el Pepe Mujica no es católico. Pepe Mujica, mejor dicho, no es cristiano porque no cree en Dios. Y sin embargo, el Pepe Mujica fue al Vaticano y le besó la mano al Papa. ¿Se dan cuenta cómo los reyes y los gobernantes de la tierra se postran en humilde obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica? ¿Se van dando cuenta cómo es esto? Bien, sigamos adelante. La expresión se inclina en humilde obediencia, eso es lo que llama la atención. Es decir, que si yo guardo el domingo, estoy reverenciando y adorando a ¿quién? Al que creó ese día. Y si a ese día no lo creó Dios, y yo estoy reverenciando otro día que Dios no creó, ¿estoy adorando a quién? Estoy adorando a Satanás. Eso es clarito. El día, hermanos, el día te muestra qué autoridad voy a aceptar yo. Si acepto el sábado, estoy aceptando a Dios como mi creador. Si acepto el domingo, no estoy aceptando a Dios como mi creador, estoy aceptando a Satanás. Y son solo dos caminos, Cristo o quién, o Satanás. Hermanos, y la Biblia enseña que en los últimos días esta será la gran prueba de la raza humana. La gran prueba va a ser si guardamos el sábado, día santo de Dios, aceptando su autoridad, o si guardamos el domingo, día creado por la bestia o por el cuerno pequeño, aceptando también su autoridad. Es decir, que al final de esta historia Dios nos va a probar con un día, al igual que probó a Adán y Eva en el Edén, ¿con qué? Con un árbol. Por eso vamos a compartir brevemente dos historias bíblicas para ilustrar mejor este concepto, para ilustrar las dos caras de la moneda. ¿Ah? La primera historia la encontramos en Levítico 10. Levítico 10, una historia importante de ese libro, yo diría muy importante. Hace calor, Levítico capítulo 10. Amén. Bueno, déjenme tomar un poquito de agua. Levítico capítulo 10. Este capítulo habla de la historia de los dos hijos de Aarón. ¿Quiénes eran los hijos de Aarón? Nadab y Abiú, correcto. Y dice el relato que Dios había hecho descender fuego del cielo. Ahora yo pregunto, ¿ese fuego cómo era? ¿Era fuego santo, sí o no? ¿Por qué? Porque Dios mismo lo había hecho descender sobre el altar del cielo. Quiere decir que era fuego, ¿cómo dijimos que era ese fuego? Era fuego santo, santo. Y Dios había especificado a los sacerdotes claramente,
cuando entren al templo, quiero que me presenten un fuego, ¿qué? Un fuego santo. No me presenten un fuego común. Un fuego que ustedes usan para cocinar, para alumbrarse así con una antorcha. No. Ustedes cada vez que entren al templo me van a presentar fuego santo. No fuego común, sino fuego santo. Ese había sido el mandato de Dios. Pero Nadab y Abiú hicieron otra cosa. Nadab y Abiú, ¿qué empezaron a tomar primero? Empezaron a tomar vino. ¿Qué pasó? ¿Qué efecto tuvo ese vino en ellos? Entorpeció su razonamiento y no pudieron distinguir entre lo santo y lo común, entre lo santo y lo profano. Entonces Nadab y Abiú, como estaban borrachos por el vino, le presentaron a Dios fuego, ¿qué? Fuego común. Fuego que usaban comúnmente, no sé, para cocinar, para alumbrarse, no sé. No, un encendedor no creo, porque en ese entonces no había encendedor. Pero le presentaron un fuego común, un fuego extraño. Ahora yo les pregunto, ¿se habrá enojado Dios porque le presentaron un fuego extraño? ¿O Dios también les dijo, no muchachos, yo sé que ustedes son buenitos, se emborracharon, pero no pasa nada porque yo los perdono? ¿Dios le habrá dicho eso? No. ¿Qué fue lo que hizo? De la presencia de Dios salió ¿qué? Salió fuego santo y los consumió. Quedaron 2 montañitas de ceniza nada más. Se terminaron Nadab y Abiú. Esa es la primera historia. ¿Se van dando cuenta? O sea, Nadab y Abiú pretendieron presentarle a Dios algo común, ¿como qué? Como que si fuera santo. Y Dios no se agradó con eso. Los consumió, los eliminó. Quiere decir que Nadab y Abiú lamentablemente se perdieron. Porque estaban, ¿cómo estaban después de haber tomado? Borrachos. Estaban borrachos. Vamos a la segunda historia. La segunda historia la encontramos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 5. Esta es la segunda historia para estudiar bien las dos caras de la moneda, para ilustrar bien las dos caras de la moneda y que quede claro esto, por favor. Daniel capítulo 5 nos habla de la historia de ¿quién? Del nieto de Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba el nieto de Nabucodonosor? Belsasar, el rey Belsasar. El rey Belsasar conocía toda la historia de su abuelo, ¿verdad? Todo lo que tuvo que pasar, cuántos años estuvo en el campo, que fue transformado en un bicharraco medio extraño, estuvo comiendo zacate y todas esas cosas, ¿no? Tenía unas uñas largas y el cuerpo lleno de pelos y plumas. Belsasar conocía perfectamente la historia de su abuelo. Ahora, dice el relato bíblico en Daniel 5, que Belsasar invitó a todos sus príncipes, a todas sus mujeres y concubinas, para hacer un gran ¿qué? Un gran banquete. Hablando lisa y sencillamente una orgía. Eso está en el capítulo 5. Hizo ese banquete, esa gran orgía, y empezaron también a ¿qué? ¿A tomar qué? A tomar vino. Y el vino también les entorpeció la mente y el razonamiento. Es decir, se empezaron a emborrachar. ¿Y qué fue lo que hizo Belsasar? Hizo traer ¿qué del templo? Hizo traer los vasos santos. Y en esos vasos santos, ¿qué fue lo que echó Belsasar? Vino común. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomaron en esas copas santas vino común y se emborracharon más todavía. Ahora, ¿se habrá agradado Dios en eso que hizo Belsasar y toda esa multitud de gente? ¿Se habrá puesto contento Dios con eso? ¿Le habrá dicho, muchachos, no pasa nada? Agarrar los vasos, después los lavan bien y ya está, vuelven a ser santos. ¿Dios habrá dicho eso? Porque Dios tampoco se agradó con eso. Y sigue diciendo la Escritura que aparece una ¿qué? Una mano. Y empieza a escribir ese dedo en la pared. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y esa noche los medos y los persas tomaron Babilonia y Belsasar fue muerto a manos de los medos y los persas. Quiere decir que si Belsasar hizo traer cosas santas para transformarlas en algo común, también Belsasar estuvo profanando
las cosas de Dios. Es decir, lo santo lo transformó, lo quiso transformar en que en algo común. En Levítico 10, Nadab y Abiú quisieron transformar algo común en santo. Belsasar quiso transformar algo santo en algo común. Por eso yo decía, son las dos historias que ilustran las dos caras de la moneda. Dios no se agrada con ninguna de las dos cosas. ¿Se van dando cuenta de esto? Sigamos adelante. Hermanos, y Ezequiel 44 dice claramente que la responsabilidad de los sacerdotes de esa época era enseñarle al pueblo a distinguir entre lo santo de lo común. Eso es lo que dice Ezequiel 44. Esa era la responsabilidad de los sacerdotes de ese entonces. Enseñar y adoctrinar al pueblo a diferenciar entre lo santo de lo común. Eso es lo que dice Ezequiel 44. Y hermanos, para este tiempo del fin, esa misma responsabilidad de esos sacerdotes de esa época, de Ezequiel 44, también pesa sobre ministros y sobre pastores, porque son ellos los que tienen la responsabilidad de enseñar y adoctrinar a su pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Porque hay muchos pastores que dicen, no importa qué día adores a Dios no le interesa, el tema es que lo adores. Hay que adorar a Dios en domingo porque Dios resucitó ese día, Cristo resucitó ese día. ¿Se van dando cuenta? Y sin embargo la Biblia dice que no es así. Y lamentablemente muchos pastores y muchos ministros están enseñando cosas que no están en la Biblia. Están profanando. Y la gente, en vez de estudiar la Biblia, se quedan con lo que le dicen los pastores. Eso lamentablemente pasa con los hermanos católicos. Porque lo que dice el cura es palabra santa. Pero jamás estudian la Biblia. ¿Entienden? Jamás estudian la Biblia. Los hermanos pentecostales, lamentablemente, también. Es todo lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia. Es decir, que todas esas congregaciones, y presten atención a lo que voy a decir, todas esas congregaciones están borrachas con el vino de Babilonia. ¿Entienden esto? Están borrachas con el vino de Babilonia, porque no distinguen entre lo santo de lo común. ¿Qué representa ese vino? Ese vino representa las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas de esas iglesias. Es decir, están también borrachos. Hermanos, vamos por favor, vamos. Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Dice que en los últimos tiempos habrá una ramera, que es la falsa religión, la cual dará a las muchedumbres y a los gobernantes de la tierra para que beban del vino del furor de su fornicación. Los va a emborrachar, les va a entorpecer el razonamiento, no van a dejar que distingan entre lo santo y lo común. Y estas falsas doctrinas es lo que van a hacer. Estas falsas doctrinas no van a dejar distinguir a la gente entre el día santo y el día que no es santo, que es el domingo. Hermanos, hemos visto que el sello de Dios el sábado se encuentra en el medio de la santa ley de Dios. Pregunta, entonces, ¿cuál debe ser la marca de la bestia? Tiene que ser el domingo, es decir, el día contrario. El cambio que hizo el cuerno pequeño en los 10 mandamientos. Vamos a leer dos citas católicas más que dicen lo siguiente. Miren, la primera dice: claro que la Iglesia Católica afirma que el cambio fue un acto suyo. Y este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Una marca. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis? ¿La marca de qué? La marca de la bestia. Ellos se refieren a esto como una marca. Y este texto lo escribió C.F. Thomas, que durante muchos años fue canciller del cardenal Jaime Gibbons en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. La segunda cita dice: el domingo, una cita católica obviamente, ¿no? El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia.
Y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. Esta es una publicación católica que encontramos con fecha del 1 de septiembre de 1923. La Iglesia está por encima de la palabra de Dios. ¿Recuerdan el diablo? Subiré al santo monte de Dios y seré semejante. Y seré semejante al Altísimo. Y acá dice que la Santa Iglesia Católica está por encima de la palabra de Dios. Queridos hermanos, Apocalipsis nos enseña que la gran crisis final se va a centrar en la adoración. Es decir, entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Apocalipsis 14:12, por favor. Apocalipsis 14:12. Un versículo muy bien conocido. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y antes de ese versículo, Dios nos advierte acerca de no adorar a la bestia ni a su imagen. Vamos por favor a Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Está escrito: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la tierra, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El mensaje de Apocalipsis 14:6-7. Apocalipsis 14:6-7 dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y miren lo que dice ahora: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pregunta: ¿y qué es lo que nos dice Dios en el último mensaje de amonestación al mundo? Que hay que adorar ¿a quién? Hay que adorar al Creador. Hay que adorar al Creador. Es decir, que esta cita de Apocalipsis que leímos recién es una cita que viene de Éxodo 20, del cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios, que ahí Juan sacó ese texto para escribirlo en Apocalipsis. Lo saca del cuarto mandamiento. Porque en los últimos días la gente no va a estar adorando al Creador, sino ¿a quién? A la bestia. La señal de adoración al Creador es el sábado y el domingo es la marca de la bestia. El conflicto final va a girar entonces entre el sello de Dios y la marca de la bestia, entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Hermanos, y el verdadero pueblo de Dios va a guardar el sábado, va a guardar los mandamientos por amor ¿a quién? Por amor al Creador. El pueblo de Dios no se doblegará ante la bestia y su imagen, sino que dirá: yo prefiero que me maten, prefiero morir. Eso es lo que va a decir el verdadero pueblo de Dios. Pero yo no voy a dejar de guardar el sábado. Hermanos, y es mi deseo, y creo que el deseo de todos ustedes, ¿verdad?, que podamos seguir perseverando en la fe hasta el fin, porque esto se termina y Cristo ya viene. Y la gran prueba de fe para la humanidad va a ser, ¿qué día? El sábado. Esa es la prueba de fe. ¿Y a quién? ¿Y vos a quién le vas a hacer caso? ¿Al que creó el domingo o al que creó el sábado? Entonces que Dios nos ayude y que nos dé la fortaleza a perseverar en eso. Y otra cosa muy importante, hay que empezar a predicar que el sábado es el día de reposo. Ya la gente lo debe saber. Toda esa gente que anda de afuera lo tiene que saber. El sábado es el día de reposo, no es el domingo. Y como adventistas del séptimo día, esa es la obligación que tenemos. Hay que predicarlo voz en cuello. Por eso siempre insisto con lo mismo, la obra misionera. La obra misionera es fundamental. Entonces, hermanos, que Dios los bendiga mucho y que nos dé la fortaleza para seguir adelante, porque esto se termina. Y bueno, que Dios los bendiga.